Muy bienvenidos, Team. Un episodio más de este su podcast, Sálvate Primero. Hoy tenemos a una persona amante de la pintura. Viene de una familia de artistas y durante los últimos 4 años su enfoque ha sido en la autosanación, conciencia y cambiar el entorno donde creció. Actualmente se dedica a la consultoría de insolvencia para poder cambiar el estado de angustia de las personas por esperanza y tranquilidad. Ella es Karen Trujillo. Karen, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, gracias por la invitación. Excelente. Ya le tengo mucha fe a este episodio porque en la introducción que te hago connoto algunas variables muy interesantes para mí. Es decir, me encanta conectar con personas que tienen un lado artístico, que se dedican a esto del desarrollo personal y que pues están metidas en temas de finanzas. O sea que hoy día le vamos a dar con todos esos tres temas. Dale, perfecto. Arranquemos con el área artística. Tengo entendido, bien me dijiste que todavía practicas el pintado en acuarela como método de desconexión y enfoque. A ver, suéltate y un poco de tu historia en ese lado artístico. Vale, Víctor, mira, desde muy pequeña ya me ha gustado pintar, lo disfruto mucho y hasta el punto de que cuando estoy en este proceso me desconecto totalmente y pierdo la noción de tiempo. Entonces, de esta manera puedo calcular el nivel de gusto y satisfacción que siento y es algo que practico todavía. Trato de hacerlo por lo menos una vez a la semana, 2 veces a la semana y lo destino como un tiempo para mí. Desde muy pequeña mis padres apoyaron todo este tema de la pintura, del arte, inclusive pues mis primos con los que crecí, ellos dedicaron su vida al arte. Entonces tengo gran influencia allí y lo que sé realmente no es porque lo haya estudiado, sino porque o sea, nací con ello, lo trabajé tanto, que puedo decirlo que es de una manera empírica y pues nada, por ahí tengo un sketchbook donde guardo como tal todos estos cuadros, estas obras que hago y pues que disfruto, no lo hago como de manera profesional, aunque me encantaría tal vez más adelante terminar algunos proyectos que tengo en este momento y quizá de pronto se pueda ver una Karen artística más adelante. Me encanta, me encanta. Me hace recuerdo, esta es una anécdota que aprovecho para contarla rapidito aquí. Y yo valoro mucho el arte, ¿sabes? O sea, tiene una energía muy fuerte por detrás del arte. Y yo me acuerdo una vez que una clienta me regaló un cuadro. Así como que me dijo, mira, como que método de pago, quieras verlo así, ¿no? O sea, me dijo, oye, te lo he pintado y para ti. Y yo me quedé así de, wow. O sea, significa mucho, ¿sabes? Sí, sí, significa mucho. A ver, en esto del arte, Karen, ¿cada cuánto pintas? ¿Lo haces a diario? ¿Una vez por semana? ¿Una vez al mes? Sí, Víctor, como te mencionaba, trato de hacerlo 2 veces a la semana porque es un tiempo para mí que me permite desconectar un poco de la rutina, un poco del estrés, de la ansiedad y pues que disfruto muchísimo. Más adelante quiero combinarlo con el tema terapéutico, tal vez poder ayudar a las personas a nivelar tal vez sus emociones a través de la pintura. Entonces me parece algo súper interesante como el arte terapia que quiero Ujú. trabajar. Entonces, no solamente quedarme con esa habilidad, con ese gusto, sino impactar a las personas a través de la pintura, del arte. Súper. Y ya con eso podemos dar igual hincapié a este tema del desarrollo personal, que mucho tiene que ver lo que acabas de mencionar, terapia, desarrollo personal, desconexión. He dicho algo muy interesante. Bueno, he mencionado, porque tú me lo dijiste, que los últimos 4 años han sido muy disruptivos, han sido claves en tu proceso. ¿Cuál fue el punto de quiebre que hace que Karen se introduzca en el desarrollo personal y que tome ese proceso tan intenso? Bueno, mira, yo digo 4 años donde empecé a notar cambios en mí porque empiezo a abordar lectura de liderazgo y de crecimiento personal. Sin embargo, esto empieza, Víctor, con la experiencia que he tenido desde muy pequeña, a analizar mis sentimientos, mis emociones y a entender por qué siento como un estancamiento en mi vida. Entonces empiezo a decir, no, esto no hace parte de mí, ¿cómo hago para sanarme? ¿Cómo hago para cambiar mi mentalidad? Y en el crecimiento personal y en el liderazgo encuentro esas respuestas. Entonces, mira, desde muy pequeña tuve
una crisis de depresión, que en ese entonces pues la depresión no era algo muy sonado, era algo normal, no, no lo era, realmente era una enfermedad mental que no se trataba y no le ponían atención. Entonces yo empiezo a investigar sobre la psicología, sobre enfermedades mentales, porque me apasiona también la parte psicológica y entiendo que lo que yo tenía era tal vez un sentimiento reprimido por situaciones que se presentaron a lo largo de mi crecimiento y empecé a autosanar, a entender por qué la gente actuaba de cierta manera y por qué me afectaba a mí. Entonces empiezo a hacer cambios muy pequeños en mi vida y pues bueno, eso me permitió como evolucionar y empezar a abordar esta lectura que me apasiona demasiado, el tema de liderazgo y crecimiento personal, como te menciono, y encuentro todas estas herramientas para poder manejar esas emociones, esas situaciones difíciles que se presentan en la vida y empiezo a cambiar mi pensamiento. Entonces, desde hace 4 años empiezo la lectura, empiezo a aplicar hábitos importantes en mi vida y empiezo a también trabajar en la vida de mi hija. Pues bueno, realmente así fue como comenzó, de la manera de que empiezo a autoevaluarme y sanar todo el tema de experiencias y cosas no tan chéveres que la persona puede albergar en su corazón y que tal vez le generan un estancamiento, un algo que no lo deja avanzar y como que se crea ciertas creencias limitantes que pues no son muy sanas. Ok, ok. Acabas de mencionar varias veces el tema de lectura. Haces mucho, mucho, ¿sabes? Le das mucho... O sea, yo escucho lectura y digo, es que creo que no hay de otra. A mí me ha impactado mucho, no por nada también he escrito libros después. Ha sido para mí algo muy representativo. También todo el conocimiento, no solo información, diría yo, toda la sabiduría que me ha llegado a mí, la he podido palpar directamente, pues, en texto, ¿no? En la lectura. Y yo hasta ahora me acuerdo cuáles fueron mis primeros libros de desarrollo personal que me leí, sobre todo el primero. Y fue muy gracioso porque fue fue una actividad, una tarea que me dio mi coach en ese momento. Y me dijo, vas a agarrar, tú lees, me dijo. Y yo le dije, no. O sea, yo no leía en aquellas épocas, cuando también me empecé a introducir a este mundo, como vos bien dices. Y me dice, bueno, vamos a empezar con un libro bastante facilito. Te vas a leer El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si lo conoces ese, Karen. No, no, y ya lo voy a hacer porque sí me Ok, interesa. anota. Y yo le digo, esto no puede ser verdad. Le digo, voy a tener que leer El Caballero de la Armadura Oxidada. Yo lo leí en colegio. Es un libro así como que tú dices que le das en religión a los niños. Y yo le dije, pues ese libro ya lo leí en colegio. Y me dice, no, no, no. Es que ahora lo vas a leer con otros ojos, créeme. No va a ser lo mismo. ¿Te acuerdas de algo? Me dice, yo le digo, la verdad es que no me acuerdo de nada. Entonces, ok, vuelve a leer. Ese fue el primero y ese libro me sacó tantas lágrimas que era muy difícil dar la vuelta a la página, ¿sabes? Yo no sabía qué estaba pasando conmigo. Yo digo, es extra normal, paranormal, todo lo que tú quieras decirle. Yo no podía avanzar porque página que leía era y llorar y derramar lágrimas. Era muy fuerte. Y el segundo libro de desarrollo personal fue Los Cuatro Acuerdos. Creo que ese es un must be para todo el mundo. Creo que es muy conocido y muchos lo hacen. ¿Cuáles fueron tus primeros libros, Karen? Wow, este libro de los cuatro acuerdos es un libro hermoso, mágico. Pero mira, yo inicié con el Club de las 5 de la mañana. Inicio con este Genial. libro porque quiero empezar a adoptar nuevos hábitos en mi vida. Entonces, cuando empiezo a leer este libro y sigo que uno se concentra tanto en la lectura y que uno no sabe en qué momento parar, me paso con este libro. Y después de ahí empiezo a hacer una lista de todos los libros que quiero empezar a leer. Y bueno, empecé con ese, ahorita tengo La psicología del dinero, me fascina este libro, El vendedor más rico del mundo, es un libro maravilloso que no habla tanto de ventas, sino más de ser persona. Entonces, y aparte, bueno, el que tú mencionas, el de los cuatro acuerdos, me parece un libro maravilloso. Pero si tú me preguntas, Karen, ¿con cuál empezaste? Puedo decirte que con el Club de las 5 de la mañana. Y luego compro El arte de empezar. El arte de empezar es más un libro empresarial, es un libro para emprendedores, que pues también ha sido muy, muy como sonado en mi vida, porque desde muy pequeña siempre he tenido una mentalidad
de mucha creatividad, de muchas ideas, de emprender, de sacarla del estadio, de formar empresa, de impactar la vida de las personas, de poder dar trabajo. Y pues bueno, creo que todo es un proceso, todo es un camino y todo lo que he vivido en mi vida ha sido ganancia, ha sido un aprendizaje maravilloso. Y pues estos libros son los que más han resonado a mí. De hecho, cuando empiezo a leer, empiezo a decir, tengo que tener un hábito de lectura, tengo que tener un hábito de lectura, pero por cosas tal vez de la rutina, de responsabilidades, en su momento no lo tenía muy marcado como el hábito de leer. Y bueno, ya poco a poco lo fui trabajando y me encantaba dedicar esos momentos, ya sea en la mañana o en la noche, y lo disfrutaba bastante. Tengo algo muy particular, es que tengo varios libros en mi mesita de noche, porque me aburro con facilidad, me aburro con facilidad y es algo que aprendí a reconocer a lo largo del tiempo, pues, de ese proceso de conocerse uno, quién es uno. Y me doy cuenta de que me aburro con facilidad. Siempre necesito estar innovando, necesito estar conociendo nuevos campos, a pesar de que el éxito está con el tema del enfoque, ¿no? Todo tiene un proceso y primero una cosa y después la otra. Sin embargo, lo que te decía, tengo varios libros, tengo 3, 4 libros en mi mesita de noche, donde todos los estoy leyendo, ¿sí? Entonces, digamos, hoy voy a leer este libro y en la noche estoy leyendo otro libro. Entonces, son temas muy relacionados, pero disfruto haciendo esto, ¿sí? Entonces, digamos que Ujú. estamos como en la mitad y estoy leyendo varios libros. Entonces, creo que es algo que me doy puntos positivos ahí porque, no sé, soy diferente y si me siento bien con ello, pues qué bueno. Genial, genial. ¿Te suena el término por ahí, no sé, multipotencial? ¿Lo escuchaste? Totalmente, totalmente identificada, me siento multipotencial porque quiero abordar muchos temas, quiero conocer y me fascina estudiar, me encanta estudiar y meterle mucho conocimiento a la torre de control. Entonces, sí he escuchado mucho el término multipotencial e inclusive sigo varias personas en Instagram que brindan como cierta asesoría para estas personas que tal vez sienten como esa abrumación que se genera al tener tantas habilidades o tener tantos gustos en tantos campos, ¿sí? Entonces, me parece algo interesante. Súper, porque conforme hablabas, me sonaban esas palabras de innovar, diferente, libros distintos, me aburro fácilmente. Oye, que son cosas que me resuenan y cosas que las escucho en el mundo de los multipotenciales, que me incluyo yo también, posiblemente estar ahí. La gente claramente que sigue mis redes sociales puede ver. No puedo parar de, al menos mis 3 tópicos más funcionales vendrían a ser el tema del entrenamiento, la música y finanzas. Y de alguna manera en este proceso de vida he intentado ver cómo convergen los tres y en algún punto darle un sentido a eso. Y es Claro, por eso que en cada una de las, llamémoslo, servicios y o productos que podría manejar yo en mi negocio, utilizo una de ellas. O sea, mi approach siempre es, en su momento yo lo llamaba integral. Creo que sí la palabra integral tiene cabida en el área multipotencial, porque de alguna manera integral, holístico, multipotencial, es un parámetro de observación en 360, ¿no? Y una de las cosas muy interesantes es que a mí me apasiona la astrología, ¿sabes? Es una de las cosas que, si te contara, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿en serio te gusta la astrología? Y les digo, sí, no, si vieras. Y en su momento empecé a ver, oye, que ahí está la innovación, ¿no? En la intersección de esas áreas. Y yo decía, ¿cómo puedo solucionar? En su momento fue, ¿cómo puedo solucionar problemas de desarrollo personal con la astrología? Y lo encontré. Y digo, ¿cómo traduzco eso a mi área de en ese entonces, que era mi negocio en el cual más foco tenía, que era lo de la salud física? Y dije, ¿cómo puedo mejorar la salud de las personas sabiendo su carta natal? Y pues le encontré una manera, ¿sabes? Le encontré una manera y hice un pequeño PDF, una guía que decía, oye, que si eres Aries, cuida más, presta atención a tu cabeza, ¿sabes? Que si eres de los Piscis, presta atención a tus pies, que son los que somatizan, que tu energía es tal, que tu cristal debería ser X para mejorar la frecuencia y todo lo que tú quieras, ¿no? Y es muy interesante, ¿sabes? Porque realmente cuando ya nos irás contando tú cómo has podido de alguna manera usar todos esos gustos, talentos, conocimientos y poder centrarlos de alguna manera, porque seguramente lo haces. Lo que tú has dicho, ¿no? Usar la pintura para el desarrollo personal. Sí, yo creo que son temas de multipotencialidad. Y si por ahí, no sé, hay temas también de abundancia, prosperidad o temas financieros, o incluso
no sé, se me ocurren cosas de que a través de la pintura igual puedas mejorar tus finanzas, yo qué sé, es todo un mundo que podemos explorar, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. ¿Qué piensas de eso? Mira que estoy totalmente de acuerdo contigo y quiero resaltar algo, Víctor, y es que en algún momento de nuestras vidas, hablo de los potenciales, a veces nos sentimos perdidos y nos sentíamos ya no, nos sentimos en un momento de nuestra vida donde como que, ¿a dónde cojo y por allá? Porque tenemos tantos gustos, tantas ganas de meterle conocimiento en varias áreas de nuestra vida. Sin embargo, soy fiel creyente, Víctor, de que todo lo que tú ves en tu vida te va a llevar a un punto, o sea, que todo está conectado. ¿Qué pasa? Cuando yo era muy joven, mi entorno familiar me decían, a ti no te puede gustar todo, tienes que enfocarte en una sola cosa o si no, no vas a lograr nada en tu vida. Para mí era tan frustrante y me dolía tanto, tanto esto, Víctor, que cuando yo empiezo a estudiar, a abordar este tema, me doy cuenta de que eso es una creencia muy limitante, demasiado limitante. Si tú te pones a investigar personas eh, de años atrás, eran, pues no sé, reconocidos, tenían muchas habilidades, tenían demasiadas habilidades y podían tener las profesiones que quisieran. Entonces, yo quiero resaltar en esto, Víctor, y que las personas que pues, tengan como tal esta habilidad, porque no lo veo como algo malo, sino como algo, un plus de que eres diferente en el mundo, que eres especial, que no se sientan frustrados, que no se sientan como mal con la vida, porque no tienen un solo enfoque, que es tal vez unir todos los gustos, características, conocimientos que uno tiene para el beneficio de las personas. Tú hablas del tema de la astrología y es muy chistoso ahorita porque desde muy pequeña me regalaron a mí inclusive un libro de ángeles y un tarot de ángeles y todo este tema y por años estuvo guardado, por ahí estuvo guardado y cuando hago este cambio de entorno, veo nuevamente este libro, estas cartas y yo digo, ven, yo empecé a leer ese libro, el tema de los ángeles, todo esto, y llega una amiga que estimo con todo mi corazón, Víctor, era mi mejor amiga del colegio. Por temas de vida personal, nos separamos y hasta este año volvemos a tener un contacto. Y ella llega con un tema de espiritualidad y de astrología bastante fuerte, que me cautiva totalmente. Y me dice, ven, quiero hacerte un regalo, quiero que te lean la carta astral. ¿Qué es eso, por Dios? Cuando empiezo, bueno, tomé la asesoría de la carta astral y la chica empieza a leerme un PDF de 30 hojas, Víctor, donde describe todos mis gustos, todas mis pasiones, todas mis habilidades. Yo de alguna manera lo sé, pero que otra persona te los confirme y que de acuerdo a la alineación de los planetas, del Sol, de la Luna, a la hora en que naciste, determina mucho quién eres. Entonces empiezo también a indagar sobre este tema y pues bueno, el tema de las energías, cómo vibras ante el mundo ya venía abordándolo, pero lo complemento ahorita con la astrología. En todos, pues no somos muy, como se dice, no estamos en apertura tal vez a recibir este tipo de información, pero que realmente es bastante interesante y que tiene mucho sentido en quiénes somos. Entonces, creo que hay un mensaje importante aquí, Víctor, y quiero resaltarlo, y es que las personas que sientan tal vez frustración por ser multipotenciales, hay que trabajar eso, porque no debe ser un motivo de frustración, sino un motivo de sentirse especial ante el mundo, que eres único. Entonces, quiero dejarlo ahí resaltado. Súper, me encanta, sí, y tampoco quiere decir eso que vaya a ser muy sencillo o muy fácil. Como tú dices, es una creencia limitante muy fuerte allá, afuera, llamémoslo. Entonces, sí, eso de que, oye, no te puedes dedicar a todo lo que te gusta o, bueno, yo lo dejaría como que, mira, si quieres hacerlo, busca la manera de cómo lo puedes lograr. Punto. Sí, o sea, si de verdad te apetece hacerlo todo, busca la manera de cómo hay gente que lo ha ido haciendo y si no, pues pregúntale igual a Karen cómo lo está haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que de organización y de Sí, poder sí, sí. sacar los resultados que uno desea. Uno a veces desmerita mucho el no tener un título certificado o algo que te acredite en ciertos temas. Pero ahorita tenemos un mundo tan amplio en el tema del Internet
que podemos abarcar muchos temas y podemos impactar la vida de las personas en cuanto a la información que adquirimos. Debe ser muy importante. Este, Acabas de mencionar algo que me acaba de hacer volar la cabeza. Es que yo nunca lo había visto de esa manera. Mira, tengo como que un asunto pendiente con el tema educativo. Lo digo abiertamente, soy en contra del sistema educativo. Y se lo he dicho a muchas personas, ¿no? Le he dicho, yo no creo en que tú te hagas una carrera. Al menos no por las razones que veo que lo quieres hacer. Opinión personal. Y creo que tiene mucho que ver con esto de la multipotencialidad, porque imagínate si yo me tuviera que hacer la carrera y sacarme el título de todas las cosas que me gustan. Tuviera que haber hecho un conservatorio de 4 años, tuviera que hecho la carrera de ciencias de salud y el deporte otros 4 años, tuviera que hecho contaduría o administración empresarial y finanzas otros 5 años más el máster. O sea, se me hubiera pasado la vida entera sacando títulos y nunca hubiera podido realmente vivir y experimentar lo que sé ahora. Entonces yo soy fan de la educación no normada, no reglada, y creo que es por eso, o sea, ahora recién lo veo. Es que yo no pudiera hacer lo que hago y ser lo que soy si tuviera que responder con un título a todas las cosas que me gustan. ¿Sabes? No, no, no lo veo posible. y aparte que el tiempo no te va a dar, o sea, siempre enfocarnos como profesionales y enfocarnos solamente en una carrera porque así lo dice el mundo, pues el tiempo no te va a dar y vas a generar una frustración porque de pronto vas a sentir que esa no era la carrera o que sí querías conocer en ese momento y no era la carrera y no te dio tiempo para estudiar otras cosas, ¿no? Entonces, como que dices, estás estudiando, bueno, no sé, diseño gráfico, entonces no estudias nada empresarial. Pues si me gusta el tema empresarial, no puedo complementarlo al diseño gráfico. De pronto monto una empresa de diseño gráfico, ¿ves? Entonces, son cosas importantes que hay en la humanidad, Víctor, que nos generan un estancamiento, que nos generan una frustración y que por cosas de la vida las personas no tienen el interés o tal vez el acceso para poder dar de raíz todas estas creencias. Entonces yo creo que es algo de que tú tomas la decisión, te analizas, te evalúas y dices, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y el que dirán y el que diga lo contrario, chao, porque es que primero estoy yo, primero está mi felicidad y si esto es lo que realmente me complementa, probablemente en un futuro voy a ser alguien pues con muchas cosas para dar al mundo. Entonces creo que es algo muy... Genial. Y acabas de mencionar otra cosa muy interesante, que es el tema del yo soy primero. Por algo el podcast igual se llama Sálvate Primero. Sí, la experiencia en la vida de alguna manera me ha enseñado que, y probablemente lo he podido validar con otras personas que admiro, que la creencia modelo que uno quiere seguir es entender de que uno es primero. Algunos lo malentienden y creen que cuando uno dice eso es yo soy solamente yo, o sea, yo primero y ahí acaba. No, es yo primero, vale, y que de ahí después, claro, en esa abundancia, en esa energía alta, sirvo a los demás. No se trata de solo yo y solo yo, es yo primero y luego a con todo por servir a los demás, ¿no? Que es muy, muy importante. Entonces, yo he visto también esa carencia, otra creencia gran limitante que existe en el mundo de, yo les digo, es que hasta en el avión te lo dicen, es muy cliché este consejo y es la verdad, hasta en el avión te dicen, ponte la máscara en caso de emergencia, ¿no? En caso de emergencia es colóquese usted la máscara primero y después a su ser querido que tiene al lado. Yo les correcto. digo, por algo debe ser. O sea, si en un caso de suma urgencia y de supervivencia te están sugiriendo eso, por algo debe ser, ¿no? Ok, me encanta. Bien, vamos ahora, y han sido 25 minutos sumamente poderosos. Me encanta eso. Vamos a dar introducción, el ser multipotencial, el tener las cosas en orden y vamos, en temas de para que tú puedas también, creo yo, hacer mucho de esto, tienes que tener un área ordenada y en paz y es el tema de las finanzas. A ver, si quieres ser libre y tener tiempo, el tiempo es dinero, ¿sabes? O sea, y cómo tú te compras tiempo, tienes que ser muy hábil en no solo generar ingresos, sino en saber administrarlos. Hay gente que, y aquí entran temas muy interesantes como cuánto vale tu tiempo, ¿no? ¿Cuánto vale tu tiempo? Así que yo te puedo comprar tu tiempo. Hay gente que está vendiendo su tiempo por 8 horas al día a cierto valor. Oye, qué genial. Que hay gente que su tiempo, una hora, vale X monto de miles de dólares, lo que tú quieras, ¿no? Entonces es muy sencillo también cuando haces ese ejercicio, si es que tomas la decisión muy confiada de decir, mira, si yo quiero que mi tiempo valga tanto, todo lo que vale más que eso y todo lo que vale menos que eso me van a servir como referentes para tomar mis decisiones.
Y bueno, va- lo primero que me llama la atención aquí es, yo jamás había escuchado el término de insolvencia. Ley de insolvencia. No sé si se aplica en Latinoamérica, si aplica solo en Colombia. Yo nunca lo había escuchado en otros lugares. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, la ley de insolvencia, pues mira, actualmente en Colombia, hablemos en Colombia, que es lo que realmente yo manejo, creería que en otros países también lo hay, pero tal vez con otro nombre, otra connotación. Sí te puedo hablar de la ley de insolvencia que yo trabajo, que es tanto empresarial como para persona natural, ¿vale? Entonces, esta ley, mira que es bastante interesante porque yo, desde los 18 años, mi primer trabajo se enfoca hacia la parte financiera y como que de ese círculo no salgo. Entonces, ya llevo más de 15 años trabajando en el sector financiero y ya ahorita último llega la ley de insolvencia a mi vida como método de poder ayudar a las personas financieramente. Entonces yo digo, wow, ¿qué es esto? Vamos a investigar de qué trata, de qué consiste. Yo llevo aproximadamente un año y medio trabajando en la ley de insolvencia en Colombia, impactando a las personas, impactándolas de manera positiva, porque si bien sabes, las deudas generan una angustia, generan una intranquilidad, un tema de depresión, algo que realmente no podemos resolver, nos genera algo negativo en nuestra vida. Entonces, la ley de insolvencia, ¿qué dice? ¿O en qué consiste? Consiste en poder darle una segunda oportunidad a la persona de poder restablecer sus finanzas personales y volver a reincorporarse al sistema financiero. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? Acordando o estableciendo un acuerdo de pago con sus acreedores. ¿Qué beneficios va a tener esta ley? Que se condona todo el tema de intereses corrientes, moratorios, gastos de finanzas, todo el tema de embargos a este proceso de insolvencia y la ley de amparo. Las tasas de interés con las que se van a negociar como estas deudas con sus acreedores va por debajo del 1%. Bueno, es un tema de negociación y la finalidad es poder responder, no evadir tu responsabilidad de las deudas que tú adquiriste, porque las deudas hay que honrarlas, Víctor. Y esta ley te permite a ti establecer una cuota acorde a tu capacidad salarial, a los gastos que tú tienes mensual. Y creo que es algo muy bonito cuando tú le dices a una persona, oye, mira, tú tienes todo este montón de deudas, te puedo decir, te puedo dar la solución y puedes salir de estas deudas, pero de ya para allá, solamente hay que tomar acción y creer en el proceso. Entonces, al ser una ley que está amparada y está regulada por todo el tema del Estado, quien valida y verifica realmente que todo se cumpla al pie de la ley. Entonces, es un derecho que las personas tienen y muy pocas personas tienen el conocimiento o el acceso a esta Mm. información. Entonces, ahorita estamos como en un auge, realizando mucho contenido, moviendo muchas redes para que las personas sepan de que existe esta ley y que pueden. Me encanta. ¿Cómo pido yo esta ley o cómo averiguo si en mi país existe esta ley? ¿Tengo que hablar con el banco? ¿Se habla con algún asesor financiero? ¿Cómo accedo a esta ley si fuera mi caso? Bueno, no sé cómo se maneje, Víctor, en otros países. Creería que el tema de la investigación es algo primordial. Eh, en Colombia, pues el banco no te va a ofrecer a ti un proceso de insolvencia, porque precisamente vamos a negociar las deudas que las personas tienen con las entidades, ¿verdad? Entonces, a los bancos no les interesa ni les conviene como tal de que la persona llegue a insolventarse, ¿verdad? El banco siempre quiere tener ahí algunas ganancias e ingresos importantes por el tema de intereses y de plazos larguísimos, ¿ves? Entonces, ¿cómo pueden acceder las personas? Buscando asesores financieros o personas especialistas en ley de insolvencia. Entonces, por lo general, las firmas de abogados manejan esto, pero es raro, escuchan ruido. Sigue, sigue, tú sigue, yo te escucho súper bien. Listo, vale. Entonces, te mencionaba de que las firmas de abogados o personas realmente especialistas que te puedan representar y hacer una negociación correcta para que se pueda presentar esto ante el centro de conciliación, que es el ente regulador que pone como tal el Estado,
puede ser una notaría o puede ser una cámara de comercio, ¿sí? Como los entes que regulan como tal todo este proceso. Y pues que, pues nada, que se vea un beneficio para la persona, que se puede establecer un acuerdo de pago, ya sea por medio de liquidación patrimonial, que es una de las salidas de la ley de insolvencia, o un acuerdo de pago, que es una cuota mensual que tú le estableces a tus acreedores o a las entidades financieras. Entonces, pues de esa manera. Ok, excelente. Hay algo que me llama la atención que acabas de mencionar. Rápidamente, cuéntanos algunas 3, 5 cosas que el banco no quiere que nosotros sepamos. Bueno, el banco no quiere que tú sepas cómo funciona una reestructuración o una refinanciación. De hecho, desde la parte comercial, cuando estuve trabajando en entidades financieras, uno era como brindándole la información al cliente de lo bonito y lo malo se lo reservan, ¿sí? Porque tú no vas a tener comisión porque al banco no le conviene. Entonces, no es algo muy chévere. Y la refinanciación y la reestructuración, ¿qué dice? La refinanciación es como coger un nuevo crédito y pagarlo, la deuda que ya tienes, entonces se mejora la tasa, pero pues a un plazo más largo, ¿sí? Entonces, y la reestructuración, ¿qué es? Es coger toda la deuda, sumarle intereses corrientes, intereses moratorios, gastos de cobranzas, y todo volverlo como una bolsita y mandarlo a un plazo larguísimo con la tasa más alta que tiene la entidad y que la cuota, entre comillas, se quede un poco más cómoda. Pero entonces la persona dice, wow, sí, la cuota me queda súper chévere, hagámoslo de esta manera. Pero no son conscientes de que al tener una cuota bajita van a pasar un montón de años y tiempo pagando intereses, y que si tú te das cuenta, la amortización de cualquier crédito solamente como hasta la mitad del año de que dura el crédito o el tiempo del crédito, perdón, se va a abonar significativamente de ese monto de cuotas, se va a abonar lo que sea intereses, seguro, o sea, todos los ítems que primero aseguran el banco y después cierto porcentaje se va a ir a abonar al capital. Entonces, eso también es importante entenderlo, ¿ves? Entonces, creería que esas son las cosas que no quiere que el banco sepa todo el mundo. Y pues bueno, la ley de insolvencia. El banco nunca te va a hablar de la ley de insolvencia, jamás, jamás, jamás de los jamases, porque para ellos no es algo, no es rentable, no es su fuerte, porque la persona va a establecer acuerdos a su capacidad económica y no a lo que el banco te impone. ¿Ves? Entonces, eso es. Me encanta. Todo este tema de cómo funciona el sistema, la economía por detrás, lo que no se nos dice, es que es todo un tema al que realmente le tenemos que dedicar, si bien no un momento intenso de estudio, hacernos asesorar, porque realmente hay muchas cosas que desconocemos y vamos por una primera verdad disruptiva y hay que aceptarla y es que, o sea, es que sí, el banco tiene el por qué, o sea, tiene sus razones de por qué no quiere que te enteres de muchas cosas. Piensa tú en cómo hace el dinero el banco, ¿no? O sea, es muy sencillo, tienes que entender algunas de estas cosas primarias básicas y ya luego puedes empezar a unir ciertos puntos. Siguiente gran pregunta. Y aquí quiero que te explayes hasta que si quieres darle una explicación de otro plano, ¿sabes? O sea, si me dices, mira, porque a mí me encanta eso de, es que la energía y no sé qué. Sin embargo, a ver, Karen, ¿por qué la gente se endeuda? En primer lugar. Sí, esa pregunta me la hice en varias ocasiones y debo concluir de que es por la formación que tenemos desde nuestra primera infancia. El niño nace y no sabe qué son deudas, pero la sociedad le genera esa mentalidad de endeudarse para adquirir cosas. Entonces, hay deudas buenas, hay deudas malas, ¿verdad? Pero eso no se lo explican a un niño. Creería que, bueno, hoy en día puedo decir que la parte financiera y la parte de economía en algunos colegios se puede tocar, lo cual pues es maravilloso para que los niños puedan entender esto, pero puedes tú tener la mejor educación, pero si en tu entorno donde tú creces, donde tú naces, con el que convives, las personas se endeudan, pues para ti va a ser normal endeudarse, ¿sí? Entonces, llego a la conclusión, y es muy personal,
de que las personas se endeudan por no tener una educación clara y eficaz en cuanto a finanzas, ¿sí? Eh, pues bueno, hoy en día las personas están endeudadas y yo lo atribuyo totalmente por el entorno en que crecieron y la educación que recibieron. Sin embargo, puede que hoy en día la educación en los niños sea la mejor y tengamos este acceso, pero si el adulto en este momento no se educa financieramente y sigue, pues, no sé, teniendo estos comportamientos y tomas de decisiones inadecuadas, pues los niños que están a su alrededor tienen que hacer un trabajo bastante importante, Víctor, para poder ser conscientes de que existen deudas buenas, deudas malas y tener un conocimiento de finanzas. Entonces, ¿a qué me refiero con deudas buenas y deudas malas? La deuda buena es toda deuda que tú adquieres y que te genera un ingreso de retributo, ¿sí? Digamos, puede ser, no sé, si me viene ahorita a la cabeza adquirir una vivienda, ¿sí? Una vivienda puede ser un activo a largo plazo, ¿sí? Y cuando tú tengas tu vivienda, pues lo que yo recomiendo y lo más rentable que yo veo es que si no tienes esa capacidad para pagar una cuota mensual, arriende esa vivienda, pague de ahí la cuota mensual y reciba algo de dinero, pero muy vicioso y muy estricto de que ese dinero lo puedes ahorrar y la casa se va a ir pagando sola. Con el tiempo, esta casa se va a valorizar y tú la puedes vender inclusive a un monto pues, significativo a lo que tú invertiste. ¿Sí? ¿Cuál es la deuda mala? La deuda mala es la deuda que la persona adquiere para tal vez comprarse el último celular, la mejor ropa, para darse un viaje, tal vez de los sueños, cuando son cosas por las que uno tiene que trabajar y no tiene que pagar el contado. Uno tiene que o adquirir una deuda para impresionar a los demás o por sentir que el ego te sube. A subir el ego de esta manera es algo absurdo y muchas personas lo hacemos y no somos conscientes de ello. ¿Sí? Lo digo, lo hacemos porque en algún momento yo tuve unas finanzas desastrosas, desastrosas, terribles. No me endeudé en cantidad, pero sí adquirí una deuda que para mi edad eso era wow y no la sé utilizar. Y hoy en día digo, ¿qué hice el dinero? ¿Qué lo hice? Entonces, cuando tú no tienes un objetivo claro, ¿para qué vas a utilizar ese dinero? El dinero se te va en todo. Y así pasa, inclusive cuando tú trabajas, Víctor. Si tú trabajas para, no sé, para responder por tus obligaciones, ahí se te va la vida. Ahí se te va la vida porque no tienes metas claras y tampoco conoces los números. Lo que no, o sea, si tú no conoces los números, tú no puedes medir eso. Tú no sabes cuánto necesitas. Si tú trabajas para cubrir huecos. Entonces, cuando tú tienes una organización de tus finanzas, cuánto debes, cuántos son tus gastos mensuales, cuánto puedes ahorrar, cuánto puedes invertir, cuánto inviertes en educación, cuánto bendices tu dinero, porque esto es algo importante que he leído en un tema de finanzas. Es importante destinar un porcentaje de tus ingresos para poder bendecir a otras personas. Ahí viene todo el tema del diezmo, que muchas personas no están de acuerdo con esto, pero va más allá de un tema financiero, un tema religioso, ¿sí? Y es que tú tienes que bendecir tus ingresos, ya sean muy pocos o sean pues en cantidad. Lo poco que recibes tienes que bendecirlo de alguna manera. Entonces, creo que de esa manera existen las deudas porque no tenemos conocimiento y porque crecemos en un entorno donde las deudas son normales. Para poder llegar a tomar buenas decisiones en la parte financiera hay que autoeducarse. Me encanta. Karen, ¿por qué la gente una vez endeudada no puede salir de sus deudas e incluso muchas cavan el hoyo más profundo y se endeudan más todavía? Sí, ¿Por qué dirías tú? bueno, aparte de que es un tema de conocimiento, es un tema también mental y de comportamiento que tenemos. Tendemos a endeudarnos y gastar más de los ingresos que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, digamos, un ejemplo, la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es algo que es un juego maquiavélico que si tú no lo sabes usar, no sabes entender cómo funciona una tarjeta de crédito, va a llegar el punto en que esa tarjeta se va a copar, se va a sobregirar y no vas a poder pagar. ¿Por qué? Tenemos la sensación de que al tener un plástico y poder comprar un almuerzo del mercado y pasar la tarjeta, sentimos de que ese dinero es nuestro, pero en realidad no es nuestro. Eso es dinero del banco y que en algún momento
tú lo vas a tener que pagar. Entonces, tú no, a 10 cuotas, a 12 cuotas, a 5 cuotas. ¿Tú qué estás haciendo? Estás pagando un montón de intereses y va a llegar un punto donde esos intereses van a sobrepasar la cuota mensual que tú puedes pagar. ¿Ves? Entonces, yo creo que es entender cómo funcionan los productos, cómo funcionan los productos financieros, cómo puedes responder por eso. Y lo que te digo, endeudarse de manera buena, no endeudarse de manera mala. Ser muy consciente para qué necesitamos el dinero y si ese dinero me va a generar a mí más ingresos y los voy a poder pagar. ¿Sí? Entonces creería que con eso puedo responder tu pregunta. Porque parecería hasta contraintuitivo. Tú tienes deudas y en mi cabeza está, pues quieres salir de ellas, no aumentarlas, no, ¿sabes? O sea, y yo veo ese patrón recurrente, inconsciente que podríamos decir, tienen deudas y luego sobre esa le encajan otra y luego otra. Y tú dices, creo que tu objetivo era salir de ellas, no meterte en más. Entonces es muy fuerte lo que tú dices porque también es, claro, es tema de no hay entendimiento de cómo funciona estas, llamémoslo así, facilidades financieras. Mira, toma esta tarjeta o sácate estito o aquí hay un descuento o cómprate esto por X número de puntos y tú dices, no, que es ofertón, que aquí el que gano soy yo, ¿no? O sea, y eso, yo diría, parte de la premisa hipotética de que tú nunca ganas. O sea, que descuento que veas y ofertón que según vos es, no, es que aquí yo la rompo. No, 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 no. Piénsalo dos veces. ¿Por qué te darían esa oportunidad a ti? Si ellos no tienen que perder, piénsalo, ¿no? Y la otra, ese tema mental, ¿no? Que tú dices de... Yo me acuerdo cuando hice un ejercicio con, con un amigo bastante querido que tenía sus deudas bastante, ¿sabes? O sea, bastante acumuladas. Y en un momento le dije, a ver, simplemente vamos a hacer un ejercicio para entender este patrón, de dónde viene y en qué andas gastando. O sea, es que ni él podía explicar muy bien el cómo se habían acumulado tantas cosas, no entendía el proceso de gastos y demás. Que, ok, lo admito, todos en algún momento pasamos por eso. Tú lo dices, tú pasaste por eso y yo pasé por eso. Sí, es normal. Entonces, y en el proceso nos damos cuenta de algo muy interesante. Y él me dice, oye, yo no pensé que gastaba tanto en zapatos, en tenis deportivos. Él es, sabes, muy deportista, muy atlético. Y cuando hacemos los cálculos todo, y él se pone a pensar y dice, yo no juraba que tenía ese monto en tenis. Yo nunca me había puesto a pensar que gastaba tanto en tenis. No, no lo veía, ¿sabes? No lo veía. Y después de todo el proceso, que esto ya se vuelve como que hasta terapéutico, ¿no? Y él dice, oye, es que, porque ahondamos un poquito más, ¿y de dónde venía esa necesidad? Porque yo creo que también las deudas son el resultado de querer tapar necesidades no atendidas emocionalmente, ¿no? Y que las quieres tapar con un dinero que no tienes, sin embargo tienes la necesidad de cubrirlas, etc. Entonces, él dice, pues claro, yo me acuerdo de chiquito, cuando llegaba el día de los regalos y a sus primos les regalaban los megatenis y a él no le llegaba, ¿no? Y se hacían la burla de él y él de chiquito dijo, nunca más, se va a llegar el día en que yo me tenga unos Jordans Nikes de oro y se los voy a encajar en la cara. Y les decía, ahora, ¿quién tiene los mejores tenis, no? Y de ahí nació esto de, oye, y es fuerte, es algo bastante fuerte y luego algo como eso tú puedes unir al punto en el que pues se sobregiró y gastó de más y se los compró con crédito y a cuotas y dejó de contar las cuotas y bueno. Ahora vamos a la pregunta que a todo el mundo le interesa. Ya sabemos el por qué se metieron en deudas, ya sabemos el por qué comúnmente no pueden salir y ahora, ok, vamos a lo que todo el mundo quiere saber, Karen. Súper concreto, así el paso uno 2 y 3 y 4. ¿Cuál es la mejor estrategia para pagar mis deudas? Bueno, mira, si hablamos en cuanto a estrategias, tú en Internet vas a encontrar un montón, pero a mi parecer te voy a decir cuáles son esos puntos claves que tú tienes que tener a la hora de tanto cuando vas a tomar una deuda o si ya estás endeudado, ¿no? Entonces, bueno, para la persona que aún no tiene deudas significativas, que puede responder por ellas, creo que está en un momento donde tiene que ser muy consciente de los gastos que tiene. Entonces, para mí es importante hacer un presupuesto donde tú puedas tener organizado tus responsabilidades mensuales, los gastos fijos que tienes,
tener lo que es un ahorro, destinar también un porcentaje para el entretenimiento, destinar un porcentaje para un fondo de emergencia para tu autoeducación y un porcentaje para bendecir tu dinero. Yo creo que eso es algo importante y es clave, ¿vale? El segundo punto que quiero resaltar es el tema emocional. Muchas veces tomamos decisiones en finanzas y no somos conscientes de lo que estamos sintiendo. Entonces tenemos gastos por ansiedad, tenemos gastos por felicidad, tenemos gastos por impulso. Entonces es reconocer la sensación o la emoción que estoy teniendo en este momento y a la hora de tener la compra. ¿Sí? Y ser muy conscientes de ello. Creo que eso es algo importante. Y tener metas claras. Si tú no tienes metas claras y tú no sabes para qué trabajas y qué quieres lograr en tu vida, pues cualquier ingreso se va a destinar a cualquier cosa y el dinero se va a esfumar y no se te va a ver. Si tú me preguntas a mí en cuanto a la ley de insolvencia, ¿cómo te puedo ayudar? Yo te puedo ayudar estableciendo igual un orden de las deudas que tú tienes, mirando las tasas de interés que tienes en estas deudas, mirando cuánto estás pagando mes a mes, acomodante una cuota posible para ti que tú puedas responder, que puedas pagar, teniendo en cuenta los ingresos que tienes y los gastos mensuales que tienes, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con esto? Los vamos a dar cuenta, vamos a reunir todas las deudas en una bolsita como una compra de cartera, vamos a negociar las tasas, el plazo y vamos a establecer una cuota. Con esto vamos a presentar una propuesta de negociación a los acreedores a quien les debes en su momento y vamos a organizar de esta manera tus deudas. Pero ¿qué pasa, Víctor? Y es algo que en los últimos tiempos me he preguntado y es que de nada sirve yo ayudarte a organizar tus finanzas, tus deudas, y tú sigues teniendo el mismo comportamiento de consumismo, ¿vale? Entonces, yo te ayudo y tú te educas porque tienes que tomar buenas decisiones. Entonces, ya resolvimos todo el montón de deudas que tú tienes, pero asegúrate que en el futuro sigas tomando buenas decisiones y no malas decisiones. Entonces, esos son mis tips importantes que hay que trabajar. Y pues nada, Víctor, no sé qué opines al respecto, porque si tú buscas en internet, bueno, hay muchos métodos, el método de avalancha, el método de bola de nieve, que son importantes, sí, y a algunos empresarios les ha funcionado, pero quiero ser un poco más familiar y ser un poco más consciente, más persona y entender a la humanidad y a los demás en cómo distribuyen sus ingresos y cómo pues endeudan. Entonces trato de ser como muy familiar en la información que brindo y darle este soporte y esta ayuda a la persona. Inclusive también tenía un plus de que las personas que iniciaran el proceso de insolvencia les iba a dar un taller, les iba a dar un seminario, un curso para tomar mejores decisiones financieras. Cómo funcionan los productos financieros. Es algo ganador, pero solamente está disponible para las personas que quieran tomar eso. ¿Sí? Porque yo no puedo obligarte a que tomes esta información cuando tú estás cerrado a esta información. Entonces, esa es mi invitación. Ya. Hay una, bueno, se viene esta pregunta que hacen muchos. Priorizo, a ver, dos preguntas rápidamente. ¿Priorizo pagar la mayor deuda o la de mayor interés? ¿Qué diría Karen? Bueno, tienes que pagar la de mayor interés, ¿sí? Pero tienes que tener también en cuenta de cuánto es esa cuota que tú tienes y qué tan alta es la deuda, ¿sí? En bola de nieve, ese método de poder finalizar con las deudas, te dice que organice las deudas de la más baja a la más alta, ¿sí? Pero que también tengas en cuenta los intereses. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Que la deuda más pequeña tú estás pagando, no sé, un ejemplo, 20.000 pesos para la primera deuda. Le vas a sumar otros 20.000 pesos. ¿Sí? Entonces vas a pagar de cuota 40.000 pesos. Y el resto de deuda la sigues pagando en la cuota normal que vayas estableciendo. La tercera deuda tiene una cuota de 100.000 y la tercera deuda tiene una cuota de 300.000. Entonces, cuando tú finalices la primera deuda, que tú haces un pago mensual ya ahorita de 40.000 pesos, la finalizas y esos 40.000 pesos los vas a sumar a la siguiente deuda. Quiere decir que en la siguiente deuda tú vas a pagar una cuota de 140.000 pesos. ¿Sí?
y la otra deuda sigue con sus 300.000 pesos hasta ahí. Entonces terminas de pagar la segunda deuda con una cuota de 140.000 pesos. Cuando la finalices, esos 140.000 pesos que pagabas de cuota los vas a sumar a la siguiente deuda, ¿sí? Y así se va generando una bola de nieve. Quiere decir que en la tercera deuda tú vas a pagar 440.000 pesos y se va a reducir tanto en plazo como en capital, porque ese excedente va a ingresar a capital. Entonces, eso es importante. No sé, Víctor, pero pues yo creo que es más que todo un tema mental y de organizarse uno financieramente. Y ya cuando los ingresos no nos dan, pues es buscar la manera de poder negociar estas deudas, acomodarlas a lo que yo gano e invertir una parte de mi ingreso a algo que me esté dando, así sea poco o nada, ingresos para generar un ahorro ahí, una bolsita donde tú puedas tener allí para destinar. Entonces, te diría que esos son. Súper. En temas de qué priorizo, deuda o inversión. Por ejemplo, si conozco el caso de una chica muy famosa aquí en Brasil, por ejemplo. No debe ser la única, obviamente. Si es una chica bastante sonada en el mundo financiero. Y ella dice, si yo hubiera tenido que esperar a pagar mis deudas para comenzar a invertir, no hubiera estado donde estoy ahora. Y es su punto de ella. Ella te dice, mira, yo con deudas, yo ya comenzaba a invertir en fondos, mercados financieros, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. ¿Necesitas mucha organización definitivamente para llevar ambas cosas en paralelo? Estoy seguro que sí. Y luego tú conoces otra corriente que te dice, quítate las deudas. O sea, si estás con deudas, en este caso consiguiendo deudas malas, ¿va? No es tu momento de invertir. No es tu momento de invertir. Tienes otras cosas que priorizar. En tu experiencia, ¿qué dirías? ¿Por cuál tú te inclinas? Wow. Mira que en las dos noto pues, cosas muy importantes. Y bueno, en lo personal, yo creo que es un tema de organización en negrilla y en mayúscula que tú tienes que tener, porque las deudas hay que honrarlas para que a ti te vaya bien en la vida. En algún momento adquiriste esa deuda para suplir una necesidad, para darte unas vacaciones de lujo y son, veámoslo así, tal vez una oportunidad que la vida te dio y por ello tienes que responder. En, en mi opinión personal, Víctor, yo creo que primero sal de deudas y al mismo tiempo edúcate para invertir, porque no vaya a ser que generes una inversión y que no te dé los resultados y acumules otra deuda más. Entonces, es organizar las deudas, tenerlas en orden, que el ingreso que tú estés dando de esas deudas pues se esté generando a menos tiempo y a menos tasa de interés y que tú puedas tener la libertad de poder invertir. Los ingresos adicionales es algo ganador, muy ganador, que te van a permitir también adquirirte de deudas. Pero creería que primero lo primero. Genial. Es que me resuena mucho eso de honrar las deudas. Yo realmente creo que es un lastre energético el tener deudas. No consigo, ¿sabes? Es algo que yo te diría, no te lo recomiendo ni que tengas deuda de 10 pesos, ¿sabes? De 10 céntimos. Te diría, no. Es un tema, es un tema muy fuerte. No te quedes con ese asunto de las deudas pendientes. Pon los marcadores en cero, que la prosperidad, la abundancia te la va a ir cobrando, ¿sabes? Como que yo veo eso. Como que, oye, estás en deudas y si no las pagas, mi teoría es que hasta incluso esas personas son las que mayor cantidad de gastos e imprevistos tienen. Correcto. Es como que, ok, no le voy a pagar la deuda, como que me voy haciendo al loquito y viene la vida y te pone, oye, que se te pinchó la llanta, que se te rompió la cartera, que tal cosa, y lleno de imprevistos, como para que tengas que soltar y decir, no, es que tienes que estar cero a cero con la vida. Y deudas en mucho sentido, porque si nos pasamos ya a hablar de este tema como que la deuda también es un tema más energético, yo sí creo que puedes tener una deuda no solo financiera, sino una deuda de valores, de tiempo. Oye, que te aprovechaste del tiempo de alguien, que te aprovechaste de las responsabilidades de alguien, que no quiero usar esta palabra, ¿no? Que vendría a ser como que el que robaste de otra manera y no lo estás devolviendo. Y la vida viene y te dice, es que por temas de homeostasis, por equilibrio,
esto tiene que saldarse y te la voy a buscar. Si tú no quieres saldarlo de manera responsable y autoconsciente, yo voy a buscar la manera de cómo. Entonces, bueno, todo esto obviamente no te permite tener una vida tranquila y en paz, que creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Tener esa tranquilidad. Bien, me encanta porque hasta aquí es temas como que hemos hablado de deudas, yo le pondría como que deudas for dummies, ¿no? Así toda la parte introductoria de principiantes, esto está bastante palpadito para llenarte el camino. Hay temas, sin embargo, en esto de las deudas que son muy avanzados. Hay uno que se me viene a la cabeza, a ver si nos puedes explicar un poquito más a detalle de esto, Karen. Lo escuchaba y decía, ¿no? Un mentor mío decía, yo y mis socios adquirimos activos a deuda y esperamos que haya inflación, porque la inflación me disminuye la deuda. Y era como que así de, ¿hmm? O sea, la inflación ayuda a los que están endeudados. Esa era la premisa. ¿Qué sabes? O otras técnicas avanzadas así de deudas, a ver. Bueno, mira, ¿qué te puedo poner de ejemplo en cuanto a la inflación? ¿Has escuchado el tema de créditos hipotecarios en VR? ¿Sí? Mm, con ese nombre no. Bueno, VR. VR. Esta modalidad, pues mira, en algunos momentos, en algunos casos, ciertos casos, se ve la persona beneficiada y en otros casos sí, no muy chévere. Porque cuando tú vas a adquirir un crédito, hablemos del crédito hipotecario en VR, eh, no tienen en cuenta tanto el ingreso que tú tienes. ¿Por qué? Porque la cuota que te da el VR va de acuerdo a la inflación en la que está el país en su momento. ¿Sí? Entonces, la cuota es bajita y la persona puede tener acceso a ese crédito. Si es en pesos, la cuota va a ser muy alta, demasiado alta. ¿Sí? Entonces, digamos que de esa manera la persona se puede beneficiar y puede tener acceso a un crédito hipotecario en VR. ¿Qué pasa? El crédito en VR, como va de acuerdo a la inflación en la que esté el país en este momento, la cuota uno no es estable, no es una cuota fija, y dos, muchas veces ese crédito va a ser superior al monto que tú sacaste. Entonces sacaste un crédito de 60 millones y por la inflación ya están 80 millones. ¿Te das cuenta? Entonces de esa manera no es rentable para la persona, pero hay que tener muy presente de que, bueno, digamos que el crédito en UR se puede pasar a pesos y esto implica un cambio significativo en el crédito porque al pasar a pesos la cuota va a aumentar un montón y la tasa de interés puede ser muy alta porque al ser en VR pues la tasa es muy bajita y es muy asequible, lo cual la persona lo puede ver de una manera muy, muy chévere. Pero el VR, mira, Víctor, es algo que las personas tardan años y años y años, más de los años que pactaron en pagar ese crédito. Entonces es una locura, es una locura. Hay que analizar muy bien el mercado, hay que analizar muy bien el producto para darse uno cuenta si la inflación me va a beneficiar o por el contrario me va a perjudicar. Puede que en su momento me beneficie, pero a futuro, depende cómo funcione o cómo esté la economía en el país y los indicadores que nos vayan a dar, pues me sea pues de mal para mis finanzas. Entonces, el tema de economía y finanzas es algo de estudiar, es algo de tomar una decisión a la ligera y ya. Okay. Sí, y yo creo que de estudiar constantemente, porque cualquier cosa cambia muy rápido de un día al otro, por así decirlo. O sea, hay que estarse actualizando, diría yo, como en muchas cosas en la vida. Si bien hay principios que se respetan a lo largo del tiempo, hay cosas que te puedes estar enterando. Ya para ir cerrando, Karen, me gustaría que nos propongas tres verdades disruptivas, como las llamo yo, ¿no? Y que las plantees de la siguiente manera. La mayoría de la gente cree que, sin embargo, la verdad es que, ta, 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 ta. Por ejemplo, ¿no? La mayoría de la gente cree que endeudarse es malo, sin embargo, endeudarse es muy bueno. No lo sé. Plantéame tú tres verdades que has podido validar que la mayoría de la gente tiene una creencia que tú dirías es otra la creencia que tú podrías tener aquí. ¿Cuáles dirías? Yo creería que la mayoría de la gente cree que ignorando el monto real de sus deudas va a terminar por pagar sus deudas. ¿Y por qué les digo? Porque a muchos les da miedo saber cuánto tienen en deuda
y mejor pagan la cuota mensual y ya, algún día se terminará. Lo he visto mucho. Entonces es importante no ignorar las deudas, saber cuánto debes, tener claridad en los números para poder salir de ellas. Mi otra Bien, verdad, la gente cree que trabajando y no teniendo orden en sus ingresos va a cumplir su meta. Si no tienes orden y no sabes para qué trabajas, pues muy difícil vas a poder distribuir tu dinero. Eh, no sé, otra, la gente cree que, ay, no sé, la gente cree que endeudarse para cumplir sueños es una de las mejores opciones. Cuando no se tiene, pues, objetivos claros en cuanto a la inversión, entre comillas, que se puede hacer. Entonces, allí, pues, hago esta colación. ¿Por qué? Porque a veces sacamos un préstamo para tener el viaje de nuestros sueños y después de que llegamos del viaje de nuestros sueños para pagar esto, ¿cómo vamos a hacer? Es una realidad. Y creo que si tú quieres darte el viaje de tus sueños, tienes que ahorrar, trabajar por esa meta y no financiarlo con una deuda, porque después de esa deuda te va a dar todo el dolor. Y si tienes, bueno, tienes el control de esa deuda que tú vas a tomar, es un control, una organización de que tú sabes que en 3, 4 meses si la vas a financiar, cuánto vas a pagar en intereses y cuánto tienes que destinar. Pero ten en cuenta de que los imprevistos se pueden presentar. Entonces tú tienes un plan y dices, no, voy a sacar esta deuda, la pago en 5 años y con mi trabajo y mis ingresos la voy a terminar de pagar. Pero sé consciente de que nadie tiene un trabajo para siempre. Puede que te quedes sin trabajo y que vas a tener, ¿cuál es tu plan B? Entonces la deuda puede acumularse y ser una bola de nieve, pero ahora en contra, porque se van a acumular intereses corrientes, intereses moratorios, gastos de cobranzas. Va a llegar el punto en que no vas a poder pagar esa deuda. Entonces la mejor solución ahí es negociar las deudas y creo que lo mejor que puede pasar es por medio de la ley de insolvencia. Esta ley ha cambiado la vida de muchas personas, pero ojo, no solamente tomar el proceso por ley de insolvencia, sino meter la información de autoeducación financiera a nuestros comportamientos y a nuestra toma de decisiones. me encanta. Karen, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, mira, actualmente estoy trabajando con mi línea personal, creo que la voy a dejar corporativa porque en la línea personal tengo más contactos que en una línea corporativa o que quiero posicionar. Entonces, mi línea personal es 301-255-1125 en Colombia, con el indicativo a 57. Y en redes sociales, en Instagram y es el corporativo, es Karen Melo Asesoría. Excelente. Muy bien, gracias por el tiempo que nos compartiste, Karen. Quedé Ay, fascinado, encantado. Toda la gente que esté escuchando, compártanlo, denle like, comenten, díganos qué han pensado del episodio. Contáctense con Karen. Vamos a dejar sus redes igual aquí abajito. Karen, un abrazote bien grande a la distancia. Gracias nuevamente por tu tiempo, por toda la sabiduría, por el conocimiento y excelente semana. Hasta una próxima oportunidad. Dios quiera que sí. claro que sí, muchas gracias por la invitación nuevamente y encantada de poder abordar estos temas y poder seguir impactando la vida de las personas de manera positiva. Muy lindo y chévere el contenido que tiene. Gracias. Así es. Así que gente, nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. Bye Karen.